sencillez a este encuentro con la palabra de Dios, en este día hermoso, maravilloso que Dios nos viene regalando a cada uno de nosotros. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Medina. Oramos por ti, por tu familia, todos los días, por tus necesidades, pidiendo a Dios que le siga bendiciendo la vida a cada uno de ustedes. Con humildad, con sencillez, les invito a ofrecer la palabra de Dios de este día por tus necesidades. Ofrezcámosla también por los fieles difuntos, especialmente pidiendo por mi papá Ruperto Medina, para que Dios le conceda el descanso eterno. Y también pidiendo por la paz del mundo entero, por la paz entre Rusia y Ucrania, por la paz entre los países del Medio Oriente y los países africanos, que ya tienen años y años en medio de una guerra también. Interesante, porque por primera vez Job se va a atrever a hablar. ¿Y qué va a decir? Va a maldecir. ¿Pero a quién va a maldecir Job? Va a maldecir el día de su nacimiento. Y por eso vamos a escuchar largamente todo lo que Job dice. ¿Por qué? Porque maldice el día de su nacimiento. No maldice a Dios, sino el día en que nació. Y vamos a escuchar todo lo que Job va a decir. ¿Para qué? Para que nosotros también lo tengamos bien presente. ¿Por qué? Porque le estaban sucediendo cosas grandes, cosas gravísimas a Job, que Job no va a maldecir a Dios, sino que va a maldecir el día de su nacimiento. Para que tengamos como ejemplo que nosotros, a pesar de los problemas, dificultades, incertidumbres, no debemos maldecir a Dios. No lo debemos hacer, porque para el ser humano, el primer culpable de desgracias, de problemas, de dificultades, ¿cómo se llama? Se llama Dios. Y Job nos va a decir a nosotros que no es Dios, sino que somos nosotros los causantes de nuestra propia desgracia en medio de nuestra vida. Y también porque Satanás siempre va a buscar la forma de hacer que nosotros maldigamos a Dios, que nosotros nos separemos del amor misericordioso de Dios cuando lleguen los problemas, dificultades, incertidumbre, desgracia, muerte de alguien, tantos problemas que llegan en medio de la vida de cada uno de nosotros. Por eso, con humildad, con sencillez, vamos a empezar a disponer la vida, a disponer el alma, a disponer el ser, para escuchar lo que nos va a presentar la palabra de Dios en este día. Saludamos a Margarita Reyes. Buenas noches, Padre, que Dios le bendiga, lista para escuchar la palabra de Dios. Saludamos a Valsi Única. Buenas noches, Padre José. Dios le bendiga siempre. Lo escucho de mi trabajo y cuando estoy libre también, que bueno, Dios le bendiga. Saludamos al predicador católico Alexander Montilla, bendiciones para todos, un abrazo fuerte a la distancia. Les invitamos a buscar el canal del hermano Alexander Montilla, predicador católico y ministro extraordinario de la comunión, que nos ayuda aquí en nuestra parroquia San Silvestre. Vamos a apoyarle en la evangelización dándole todos un dedito para arriba, y si no te has suscrito, para que te suscribas en su canal también. Saludamos a Ethel María, bendiciones Padre José. Juana Castillo, buenas tardes Padre, pido bendiciones para mi familia, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Victoria Méndez, buenas noches Padre, Dios le bendiga. Candelaria Morales, buenas noches Padre. Vamos a un encuentro con la Santa Palabra de Dios. Socorro Conri, buenas noches Padre Gregorio. Vengo al encuentro con la Santa Palabra de Dios. Joaquín Sánchez, buenas noches Padre, Dios le bendiga y lo llene de salud. Ofrezco la palabra al Señor por la paz del mundo. Rosa Pleite, buenas noches Padre. Rosalba Rivera, buenas noches Padre. Graciela Gaitán, buenas noches Padre. Ofrezco esta Santa Palabra por las ánimas del purgatorio. Saloma Bebé, buenas noches, Padre, le bendiga. Nancy Calderón, hola, Padre José, bendiciones. Ofelia Salgado, bendecida noche, Padre José. Jesús Díaz, buenas noches, Padre José. Marisol Márquez, buenas noches, Padre José, Dios le bendiga siempre. Silvia Gutiérrez, buenas noches, Padre José Medina, saludos cordiales, bendiciones. Silvia Gutiérrez ofrece la palabra por los sacerdotes y los enfermos. Carlita Suero, buenas noches, Padre, que Dios y la Virgen lo acompañen siempre, amén. Saludamos también a
Carmen Lara Cuente, buenas noches, Dios les bendiga abundantemente en la espera de la palabra. Emily Carrillo, buenas noches, Padre, vengo al encuentro con la santa palabra de Dios. Rosalba Trujillo, buenas noches, Padre José, que Dios le bendiga. Isidra Romero, buenas noches, Padre José Medina. Carmen Lara Cuente, ofrezco la palabra por eterno descanso de mi hermana Santa Lara Cuente, que cumple 15 años de su partida al cielo. Que Dios le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Saludamos a Claudia Lázaro, buenas noches, aquí presente la Santa Palabra de Dios. Saludamos también a Ana Resendi, buenas noches, Padre, Dios les bendiga grandemente y por siempre. Gabriel Gaviña, bendecida noche, Padre. Ofelia Salgado ofrece la palabra de Dios por eterno descanso de su mamá, la señora Catalina, y que Dios le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Estela Tenorio, buenas noches, Padre, ofrezco esta santa palabra por la paz de Ucrania y por la paz en mi hogar. Amén. Villamaro, buenas noches, Padre, gracias por predicarnos la palabra. Araceli Corneco, buenas noches, Padre Medina, saludamos a Reginaldo Santo, Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le bendiga a su familia también. Olivia y la Gorre, buenas noches, Padre. Luz Darley Lopera, buenas noches, Padre. Vengo en encuentro con la palabra de Dios. Saludamos también a Adela Baerde, buenas noches, Padre José, bendiciones. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre José, que Dios le bendiga. María Isabel, Dios le bendiga su vida, Padre, amén. Pilarica 88, buenas noches, José, Padre, lista para escuchar la palabra de Dios. Berta Guevara, buenas noches, Padre, saludos y bendiciones para usted y su familia. Claudia Lázaro ofrece la palabra por la conversión de sus padres y hermanos. Adriana Luna, bendecida noche, Padre, y todos los presentes. Saludamos también a María Isabel, que dice, pido oración por mi hijo Héctor, que Dios, Padre de bondad, le cuide y le proteja siempre. Saludamos también a Estela Fajardo, Dios le bendiga, Padre, amén. Mariana Caido, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Y a todos los que con humildad se acercan a este encuentro con la santa palabra de Dios. Vamos a decir todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la santa palabra de Dios. Con humildad les invito, vamos a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y dale compartir también con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Le saluda el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga tu vida y bendiga a tu familia por siempre. Vamos a prestar atención en este momento para escuchar lo que nos va a presentar el libro de Job. En el capítulo número 3 con 26 versículos. Pero antes de empezar la lectura, te invito también, si deseas ayudarnos para los pobres, para los humildes, lo puedes hacer también a través de PayPal, ayuda con generosidad 2021 @gmail.com, a través de Patreon, Padre José Gregorio Medina, a través del Banco de América, solicitando la información ahí en el mensaje que se ha fijado en el chat en vivo. Y no tengas miedo de ayudarnos a ayudar a tantas personas que lo necesitan para comida, para ropa, para útiles personales. Todo lo que ustedes envían lo destinamos también para las personas pobres. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que Dios les multiplique a todos los que con humildad nos han colaborado, nos siguen colaborando y nos seguirán colaborando. Y tú no te quedes por fuera. Únete a esta bonita labor, únete a esta hermosa labor de servicio de poder ayudar a las personas necesitadas. Cuento con tu apoyo, cuento con tu presencia, cuento con tu ayuda y pido a Dios que le siga bendiciendo la vida a cada uno de ustedes y la vida también a su familia. Con humildad vamos a prestar oído para escuchar lo que nos va a presentar la santa palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 3. Finalmente Job empezó a hablar y maldijo el día de su nacimiento.
con estas palabras: muera el día en que nací, la noche que anunció, ha sido concebido un varón. Que ese día se vuelva tinieblas, que Dios desde lo alto no lo eche en falta, que la luz no brille sobre él, que lo reclamen las tinieblas y densas sombras, que una nube se cierna sobre él, que un eclipse lo aterrorice. Sí, que la oscuridad se apodere de él, que no se sume a los días del año, ni entre en el cómputo de los meses. Que esa noche sea estéril, vacía de gritos de júbilo. Que la maldigan los que maldicen los días, los expertos en despertar a Leviatán. Que se ofusquen las estrellas de su aurora, que espere en vano la luz y no contemple el parpadeo del alba. Por no haberme cerrado las puertas del vientre y no haber evitado el sufrimiento a mis ojos. ¿Por qué no morí antes de nacer? ¿O salí del vientre ya cadáver? ¿Por qué me recogieron dos rodillas, dos pechos para amamantarme? Ahora reposaría en paz. Ahora dormiría tranquilo con los reyes y consejeros de la tierra que hacen construir mausoleos, o con los príncipes que abundan en oro, que llenan de plata sus tumbas. Como aborto ignorado no existiría, como niño que no llega a ver la luz. Allí acaba la agitación de los malvados, allí reposa la gente ya sin fuerzas. Hasta los prisioneros descansan en paz, sin oír los gritos del capataz. Allí van a parar pequeños y grandes. Allí el esclavo se libra de su dueño. ¿Por qué dio a luz a un desdichado? Vida a los que viven amargados, que suspiran en vano por la muerte y la buscan con más ansia que un tesoro, que gozarían ante el túmulo funerario y se alegrarían al encontrar la tumba. A los hombres carentes de futuro, ¿por qué Dios les ha cerrado el paso? En vez de pan, me encuentro con sollozos, derramo suspiros como agua. Me sucede lo que más temía, me encuentro con lo que más me aterraba. Carezco de paz y tranquilidad, no descanso, todo es sobresalto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder estar a la escucha de su palabra. Capítulo número 3 del libro de Job. Interesante tener el título nacimiento. ¿Quién? Job. Job no va a maldecir a Dios, sino que va a maldecir el día de su nacimiento. ¿Pero por qué lo va a maldecir? Por todas las desgracias que le han venido sucediendo en medio de su vida. Cómo le roban todo lo que tiene, cómo matan a sus siervos, cómo mueren sus hijos y cómo está cubierto de llagas y cómo está solo porque nadie lo ayuda. Solo 3 amigos que llegaron a estar con él en medio de su pena y de su dolor. Pero es interesante, ¿por qué? Porque nos va a llevar a nosotros a entender que cuando a una persona le suceden tantas desgracias en medio de su vida, no es para atacar a Dios,
no es para echarle la culpa a Dios, no es para colocar a Dios como el culpable, no lo es, sino que está para que nosotros veamos cómo está nuestra confianza en Dios. Y también para ver si vamos a arremeter contra el santo nombre de Dios. Escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 1 de cómo Job va a empezar a hablar. Y escucha lo que dijo cuando empezó a hablar. Finalmente, Job empezó a hablar y maldijo el día de su nacimiento. ¿Para qué habló Job? Para maldecir el día de su nacimiento, por todas las desgracias que está viviendo, por cómo está cubierto de llagas, según lo que escuchábamos en el capítulo 2 en el día de ayer, desde la planta de los pies hasta la coronilla, allá en su cabeza, estaba cubierto totalmente de llagas. Pero Job no se atrevía a decirle nada a Dios, ni tampoco a maldecirlo, sino que este capítulo número 3 nos va a presentar cómo Job va a empezar a hablar. ¿Y qué es lo primero que Job va a decir cuando empieza a hablar? Dice, y maldijo el día de su nacimiento. Eso fue lo primero que hizo. ¿Por qué? Porque está sufriendo demasiado. Están pasando calamidades en medio de su vida. Y entonces lo va a llevar a ¿qué? A maldecir el día de su nacimiento. No va a nombrar a Dios. No va a aparecer Dios para que venga él a maldecirlo. No. Sino que es una llamada de atención para nosotros, para que nos demos cuenta que cuando lleguen todas las dificultades, no tenemos que nombrar a Dios para echarle la culpa, sino que llamemos a Dios para que nos dé fuerza para seguir adelante, para seguir confiando en su misericordia. Y es interesante, ¿por qué? Porque dice que Job empezó a hablar. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Maldecir el día de su nacimiento. Y escuche lo que nos va a presentar el versículo número 3. Muera el día en que nací, la noche que anunció, ha sido concebido un varón. Muera el día en que nací. Y es ver también de por qué Dios ha permitido también que sucedan todas estas cosas. Podrá decir alguno, pero ¿qué pasa con Dios que le dio permiso al diablo para atacar a Job? Pero resulta que nosotros vamos a sufrir tentaciones grandes de parte de Satanás. Pero es Satanás quien nos coloca a nosotros a prueba para ver si verdaderamente confiamos en Dios. El diablo atacó a Job por todos lados. Lo atacó también en su piel, con úlceras. Lo atacó grandemente para hacer que Job maldijera a Dios. Pero el diablo no se esperaba, era que Job tenía su confianza puesta en Dios. Y sobre todo de cómo él va a maldecir es el día de su nacimiento. Cómo va a decir también muera el día en que nací, manifestando que era mejor no haber nacido para nacer y tocar que vivir todas esas desgracias que está viviendo. Entonces recapacita y dice, no, yo prefiero no haber nacido. Yo prefiero no nacer para venir a sufrir todo esto que estoy sufriendo aquí. Por eso dice, muera el día que nací. La noche que anunció, ha sido concebido un varón. Que ese día desaparezca por completo, porque no debía haber nacido, decía Job. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo 4. Que ese día se vuelva tinieblas. Que Dios desde lo alto no le eche en falta, que la luz no brille sobre él. Escucha todo lo que Job está diciendo en medio de pedir maldición para el día de su nacimiento. ¿Qué dice Job? Que ese día se vuelva tinieblas,
que Dios desde lo alto no le eche en falta. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no lo busque, que Dios no se apiade de él, que lo deje solo, que se muera allá a la intemperie, que no se preocupe por él. Es lo que Job está anunciando cuando dice que ese día se vuelva tiniebla para que no lo encuentren. Que Dios desde lo alto no le eche en falta, es decir, que no se preocupe por él, que no lo extrañe, que no le eche en falta. Y dice que la luz no brille sobre él, que lo que haya sobre él sea pura oscuridad y que la luz no brille en él, porque está pidiendo que muera el día en que nació. Y es que Dios es grande y misericordioso para darnos siempre una oportunidad para caminar en su presencia, para andar según sus pasos y sobre todo para tener un abandono grande en la presencia de nuestro Dios. Que Dios no lo busque, que Dios no se acuerde de él, es lo que nos presenta el capítulo 3 del libro de Job en el versículo número 4. Pero vamos a escuchar el versículo número 7. Escuche lo que dice Job en medio de lo que está manifestando en cuanto a maldecir el día de su nacimiento. Dice así: que esa noche sea estéril, vacía de gritos de júbilo. Veamos hasta dónde está llegando Job para maldecir el día de su nacimiento cuando dice que esa noche sea estéril, que esa noche no hubieran dado a luz, que esa noche no hubiera permitido que naciera ese niño. Es lo que Job está diciendo, que esa noche sea estéril, vacía de gritos de júbilo. ¿Por qué? Porque lo que se pide es que no vayan a pasar por encima de lo que es de Dios, sino que aprendamos nosotros verdaderamente a darnos cuenta de que esta vida vale mucho también para Dios. Y por eso Job dice que esta noche sea estéril. ¿Por qué? Porque preferiría no haber nacido a haber nacido y tocar que vivirle todas las dificultades por las cuales está pasando. Robo de todo lo que tenía, quedó en la miseria, quedó en la calle, quedó con úlceras gástricas. ¿Por qué? Porque el diablo anda atacando y el diablo ataca y ataca y ataca para hacer que la persona desista de su acercamiento para con Dios y lo vaya a buscar a él y se entregue por completo a él. Pero escucha el versículo 8 lo que Job también va a decir: que la maldigan los que maldicen los días. ¿Pero que maldigan qué? Que maldigan la noche. Dice que la maldigan otros, yo no. Que dice claramente que la maldigan los que maldicen los días, los expertos en despertar al Leviatán. Que la maldigan los que maldicen los días. Es decir, los expertos en despertar al Leviatán, aquellos que siempre han hecho el mal, pues que maldigan ese día. Aquellos que están acabando y destruyendo con el otro, que maldigan ese día en que nacieron. Porque Job claramente dice que la maldigan los que maldicen los días, los expertos en despertar al Leviatán. Y escuchemos lo que nos va a presentar el versículo 11. ¿Por qué no morí antes de nacer o salí del vientre ya cadáver? Santo, se hace una interrogante. ¿Por qué no morí antes de nacer? ¿Por qué tuve que venir al mundo? ¿Por qué tuve que nacer a esta vida? ¿Por qué tuvieron que concebirme? ¿Prefiero o preferiría morir en el vientre de mi madre o nacer un cadáver o salir un cadáver? Es decir, que Job lo que está diciendo es que preferiría no haber nacido. Preferiría no haberse embarcado en los caminos de Dios. Porque es fuerte seguir los caminos de Dios. Es fuerte, es fuerte. ¿Por qué? Porque nos lleva a nosotros a tener una entrega profunda para con Dios. Y sobre todo siempre estar dispuesto a amar al otro
como Cristo nos ama a cada uno de nosotros. Por eso que la maldigan los que maldicen, que maldigan ese día todos aquellos que de su boca sacan maldiciones, pero a Dios no lo voy a maldecir. Y es que Job es íntegro en medio de su palabra. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo 11, como decía. ¿Por qué no morí antes de nacer? ¿O salí del vientre ya cadáver? En medio de la angustia, en medio del desespero, en medio de tener tanta riqueza, ahora no tiene nada, porque el diablo le quitó todo. Pero no pierda la esperanza de confiar en Dios. Dice, ¿por qué no morí antes de nacer? ¿O salí del vientre ya cadáver? Y dice el versículo número 13, ahora reposaría en paz, ahora dormiría tranquilo y no tendría que sufrir tantas desgracias en medio de mi vida. Es decir, que Job prefería la muerte antes que ir a hacer algo contrario a las cosas de Dios. Por eso claramente dice, ahora reposaría en paz, ahora dormiría tranquilo. ¿Por qué? Porque ya no va a tener que preocuparse por tantas cosas, sino que como dice el versículo, ¿por qué no morí antes de nacer o salí del vientre ya cadáver? Y además, como él dice, ahora reposaría en paz, ahora dormiría tranquilo. Y no tendría que estar sufriendo, no tendría que estar pasando por pesadillas ante todo lo que se está viviendo. Entonces Job es muy claro para con Dios. Es muy claro también para anunciar su palabra y lo manifiesta. Ahora reposaría en paz, sinceridad, humildad. Prefiere la muerte a tener que vivir también tantas desgracias en medio de su vida. Pero en medio de toda esa desgracia, Dios nos da fortaleza para seguir adelante. Dios nos da valentía para seguir luchando. Dios no nos deja solo. Dios siempre está con cada uno de nosotros. Y es que Job es humilde, Job es sincero, Job es una persona que nos dice a nosotros cómo debemos caminar en medio de nuestra vida. Y es que dice claramente que ahora reposaría en paz. Es mejor morir que tener que ir a enfrentar problemas y dificultades. Y la decisión de morir la toman los cobardes, los que no tienen fuerza para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir luchando. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 16. Como aborto ignorado no existiría, como niño que no llega a ver la luz. Y esto es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque en muchos países del mundo entero ya se ha venido promulgando una ley que favorece a las mujeres que puedan abortar cuando quieran y como quieran. Y la vida se va apagando, la vida se va oscureciendo, porque pareciera que los hijos de la oscuridad están más por encima que los hijos de la luz. Y dice claramente, como aborto ignorado no existiría. Y aquí hay un llamado también de atención para todas aquellas personas que están a favor del aborto. No seas así, de injusto con esta vida. Tú has venido también a este mundo. Tu madre, tu padre no tomaron la decisión de abortarte, sino que te llevaron adelante en una confianza plena en la misericordia de Dios. Y es así, porque claramente se nos invita a nosotros a valorar la vida. Dice Job claramente en referencia al aborto, como aborto ignorado no existiría. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que se van allá a abortar y acaban con una vida inocente. Y es que, como lo presenta la misma palabra de Dios, como niño que no llega a ver la luz. Porque cuántos inocentes han muerto, cuántos inocentes los han asesinado en el vientre de su madre, a cuántos inocentes no han acribillado
para acabar, asesinarlos, destruirlos. Por eso claramente dice Job, el justo Job, claramente, como niño que no llega a ver la luz. Porque cuántos infantes, cuántos niños no pudieron ver la luz porque venían ya un cadáver, venían ya sin vida. ¿Cuántos no han podido ver la luz? Y es claramente para que nosotros podamos tener en cuenta lo que el Señor nos presenta cuando dice: ahora reposaría en paz, ahora dormiría tranquilo. Como aborto ignorado no existiría, no estuviera aquí sufriendo calamidades, desgracia, la muerte de la familia, la muerte de los hijos, que se robaron todo, que Job quedó en la miseria. Y dice la misma palabra de Dios: como aborto ignorado no existiría y no tuviera que sufrir todas estas dificultades. Como niño que no llega a ver la luz, porque debemos nosotros iluminar la vida de los otros, llevándolos por buen camino, no alejándolos de la presencia de Dios. Porque nosotros debemos con humildad acercarnos a la presencia del Señor. Querido hermano, querida hermana, Job nos da también una magnífica enseñanza. Job nos da una magnífica lección para que nosotros la tengamos en cuenta. Que no se te olvide, cuando estés sufriendo dificultades, calamidades, problemas grandes, que no encuentres solución, tú sabes a dónde ir: a Dios, a buscar a Dios, a presentarse a Dios y a presentarle tu caso, tu vida, también ante la presencia del Señor. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo 17, dice: allí acaba la agitación de los malvados, allí reposa la gente ya sin vida. ¿Dónde? En el Seol, allá en el infierno, en el alejamiento de la presencia de Dios. Allí acaba la agitación de los malvados, el querer robar, destruir, asesinar y hacer de mal a los demás. Allí acaba todo. ¿En dónde? En el Seol. ¿Qué es el Seol? El infierno. ¿Qué es el infierno? El alejamiento de Dios. Entonces, nos va a presentar claramente la palabra de Dios cuando dice: allí en el Seol acaba la agitación de los malvados, allí reposa la gente ya sin fuerzas. Como no tuvieron fuerzas para luchar, para batallar, para enfrentarse a todos aquellos que venían a atacarlo y acabar con ellos, entonces claramente lo va a presentar la palabra cuando dice: allí reposa la gente ya sin fuerza. Por eso nosotros debemos mantener la fuerza estable para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir luchando, y que podamos decirle no al aborto, no a asesinar a una vida inocente que aún no ha visto la luz del mundo que Dios le regala. Que podamos nosotros estar a favor de la vida, que podamos estar en contra de la muerte, y más si es de un inocente. Y es que en el Seol es donde acaba la agitación de los malvados. Tú que te agitas para acabar y destruir a los demás, allá en el Seol también va a llegar el momento en que te van a atar para que tengas que sufrir también las consecuencias que has venido realizando y ejecutando en medio de tu vida, que son consecuencias o malas o buenas, pero tú tienes que saberlo. Vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo 24. Y dice así: en vez de pan me encuentro con sollozo, derramo suspiros como agua. ¿Por qué? Porque Job se va a dar cuenta de que antes tenía una abundancia, aunque repartía, aunque daba, Dios le seguía multiplicando. Y entonces dice: en vez de pan me encuentro con sollozo. Ahora es donde viene más la agitación, viene más los problemas, viene más también el que pueda cambiar el humor, la persona, porque va a empezar a sentir ahora cómo las personas o pueden acercarse o pueden alejarse de su presencia. Es decir, que en vez de pan, lo que hace es encontrarse sollozo, es decir, triste, acongojado.
pero con una confianza grande en la misericordia de Dios. Escuchemos lo que presenta el versículo 25. Me sucede lo que más me temía. Me encuentro con lo que más me aterraba. Escuche con atención. Me sucede lo que más temía. ¿Qué era que temía? Que tenía grandes posesiones, que tenía grandes riquezas, pero que en cualquier momento todo eso iba a desaparecer. Por eso dice, me sucede lo que más temía. Me encuentro con lo que más me aterraba. ¿Qué le aterraba? Poder vivir lejos de Dios, y no lo va a hacer, sino que se va a mantener fiel a la voluntad grande de Dios. Como nosotros debemos mantenernos fiel también a Dios, que no debemos cambiar a Dios por nada, sino que debemos hacer la voluntad de Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Es interesante lo que nos presenta la palabra de Dios, porque es la maldición de Job en el día de su nacimiento, que era mejor no haber nacido para tener que venir a sufrir desgracias en medio de su vida. Y es que vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 26. Carezco de paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque se está dedicando mucho tiempo a otras cosas, que está perdiendo la paz, que está perdiendo la tranquilidad y la confianza que debe estar puesta siempre en las manos de Dios. Y dice, carezco de paz y tranquilidad, no descanso, todo es sobresalto. Porque nosotros debemos dedicarle tiempo a Dios, pero también debemos dedicarle tiempo a cada una de nuestras vidas. Es interesante lo que este capítulo 3 nos presenta, queridos hermanos, queridas hermanas, porque nos va a llevar a nosotros, en primer lugar, a entender de que así sucedan cosas a lo largo de nuestra vida, debemos mantenernos fieles a Dios. También nos va a dar a conocer cómo Job va a exclamar para pedir maldición para su vida y para el día de su nacimiento. Dice el versículo número 2 lo siguiente. Con estas palabras, el versículo 3. Muera el día en que nací, la noche que anunció, ha sido concebido un varón. Muera el día en que nací. Porque era para él mejor haber muerto que haber estado allí para dar un testimonio grande, un testimonio hermoso de parte de Dios. Y es como el Señor nos habla a través de su palabra. Cómo nos invita a nosotros que a pesar de problemas, dificultades, incertidumbres, todo lo que quieran hacer con nosotros, nunca, pero nunca debemos nosotros estar lejos de Dios, sino que debemos estar cerca, allá del Señor. Por eso nosotros debemos también compenetrarnos para poder hacer las cosas de buena manera, pero sobre todo alabando, bendiciendo y glorificando el santo nombre de Dios. Que el Señor siga derramando abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Que a la luz de este capítulo 3 podamos entender de que nosotros somos de Dios y a Dios hemos de volver. Como se nos presenta también a nosotros claramente de que debemos trabajar, de que debemos esforzarnos para llegar a la patria del cielo. Y especialmente que podamos tener un respeto también por el Señor. Que alabemos y bendigamos su nombre, pero que podamos nosotros ser personas que motivemos y sigamos motivando a la paz, a la tranquilidad y a la reconciliación. Que la palabra de Dios que hemos escuchado, que hemos compartido, que hemos rumiado, nos lleve a nosotros a entender de que debemos estar para Dios, que debemos servirle a Dios y que nuestra vida está abandonada en las manos de Dios, para que nada malo nos pase en medio de nuestra vida. Y es claramente como Job, aterrado, con miedo, viendo cómo todo lo que tenía de la noche a la mañana se desvaneció, de ver a sus hijos fruto de también de él para poder dar la vida, entonces van también a desaparecer. ¿Por qué? Porque Job va a maldecir el día en que nació. Job va a maldecir el día en que lo concibieron. Y por eso claramente nos va a presentar
de que Job es un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre entregado por las cosas de Dios. Que va a maldecir el día de su nacimiento, pero menos a Dios. No va a tocar a Dios para nada. ¿Por qué? Porque es una manera de cómo nosotros también debemos aprender a callar, de cómo debemos también nosotros aprender a tener una entrega por Dios, a llevar su palabra, a anunciar su palabra y especialmente que podamos ser también los que ayudemos a poder tener una unificación en medio de nuestra vida, donde ya no haya más guerra, donde ya no haya más muerte de inocentes. Por eso también toca el tema del aborto y es donde nosotros también debemos hacer énfasis de que el aborto, eso no es de Dios. Eso es algo que se practica para asesinar a un inocente, para quitarle la vida a un inocente y más si ya está a punto también de salir para este mundo, para esta vida, para la gracia de Dios y que podamos nosotros decirle sí a la vida, que podamos tener una entrega por Dios, que podamos como Job tener a Dios presente, porque la confianza en Él tiene que ser grande. No tiene que ser una confianza poquita, minúscula, no, sino que tiene que ser grandísima la confianza que debemos tener puesta en Dios. Y es que nosotros no debemos perder la fe, no debemos perder la esperanza. Si llegan las dificultades, problemas, incertidumbres que vienen a atacarnos, no debemos titubear, no debemos tener miedo, sino que debemos con valentía poder enfrentar las dificultades que pasan en medio de cada una de nuestras vidas. Querido hermano, querida hermana, es tiempo, es momento, es la oportunidad que Dios te da para que puedas también cambiar, para que puedas hacer las cosas bien, para que puedas llevar adelante una vida que has puesto en las manos de Dios. Y que nos ayude el Señor, a pesar de las dificultades que vivimos en medio de nuestro día a día, a seguir adelante, a seguir caminando, a seguir luchando. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos y bendecimos a Dios por su amor, por su misericordia, por esta maravillosa oportunidad que nos da de compartir su palabra. 26 versículos, capítulo 3 del libro de Job. Interesante, porque Job va a maldecir el día de su nacimiento, pero nos lleva a nosotros también a prepararnos para el momento en que nos toque partir al encuentro con el Señor. Y es que nosotros debemos animarnos a seguir adelante. Debemos animarnos a tener a Dios presente en medio de nuestra vida. Debemos animarnos a dar a conocer a Dios a los demás. Debemos animarnos a poder fortalecernos cada día más. ¿Para qué? Para poder confiar en Dios y derrotar también a todo enemigo que se presente en medio de nuestro camino. Que el Señor nos ayude. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti, sobre tu familia, sobre todo lo que tienes. Que el Señor les acompañe, que Dios les cuide y que Dios les proteja siempre. Y a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Y anímate a seguir adelante. Anímate a ayudar a los pobres. El WhatsApp es más 58 416 870 1640. Y no tengas miedo de dar tu aporte, tu granito de arena, tu granito de solidaridad. Ese granito para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Allí en el chat en vivo hay un apartado, le das clic y puedes enviar tu donativo, tu colaboración, la ayuda para nuestros hermanitos separados, para nuestros hermanitos que están viviendo allá separados en medio de tanta miseria, porque también ayudamos a hermanitos separados. En diciembre, cuando distribuimos también la ropita, vino gente, mucha gente que tiene a Dios presente en su vida, que se acerca a la celebración de la Eucaristía, pero también se acercaban muchos hermanitos separados, que viven una pobreza grande también, a que los ayudáramos. Y por eso les motivo el corazón de cada uno de ustedes. Allí los estábamos evangelizando también, mientras se le daba, también los evangelizábamos
¿Para qué? Para que pudieran abrir los ojos y pudieran acercarse a la presencia de Dios. Por eso les motivo, vamos a ayudar, vamos a compartir, vamos a colaborar, pero sobre todo vamos a compartir la palabra de Dios. Mire, qué hermoso mensaje nos deja Job en este día. Que nosotros, a pesar de tantas dificultades, nunca, escucha bien querido hermano, querida hermana, nunca, pero nunca maldigas a Dios. Nunca reniegues de Dios. Nunca eches la culpa a Dios. Asumamos con responsabilidad las dificultades, problemas, inconvenientes que pasan en medio de nuestra vida, porque es Satanás quien nos pone a prueba. Pero tú debes aprender a confiar en Dios. Debes estar allá agarrado fuertemente de Dios nuestro Señor para que te dé fuerza de seguir adelante, de seguir caminando. Así que, querido hermano, no pierdas la oportunidad que Dios te da. Que podamos nosotros ser buenos, seguir siendo buenos y morir siendo buenos. Jesús pasó haciendo el bien. Que nosotros también pasemos haciendo el bien. Que pasemos teniendo una vida entregada para con Dios. Querido hermano, el diablo nos va a colocar trabas grandemente en medio de nuestra vida. Pero de ti depende de que no vayas a maldecir a Dios, a echarle la culpa a Dios, sino que puedas asumir con valentía eso que está pasando, porque cuando pase, Dios tiene algo grande preparado también para ti. Que nosotros podamos manifestar nuestra entrega para con Dios, que podamos decirle sí a la vida. Este versículo 16 es interesante. ¿Por qué? Porque nos hace referencia de cómo muchos niños no llegan a ver la luz. ¿Por quién? Por culpa de aquellos que se creen dueños de la vida para decidir quién viene a la vida y quién no, quién nace y quién muere. Y en medio de tantos países que han aprobado esta abominación nefasta como lo es el aborto, el asesinato de niños inocentes. Para la gente es un asesinato que usted mate un animal, un perro, un gato, un loro, pero si matan a un inocente, a un ser humano en el vientre de su madre, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque es una ley que han aprobado, pero resulta que eso es más pecado y grande para la vida de la persona que lo apoya y que lo practica también, porque están cometiendo homicidio, están asesinando a una vida inocente que puedan existir. Ahí está Job. Job dice, yo como un aborto, pues yo no debería existir, como esos niños que no llegan a ver la luz, tuve que haber sido yo, pero se le dio una oportunidad. El diablo lo está tentando fuertemente para ver cómo es su confianza para con Dios, fuerte o no fuerte. Y es así, como nosotros en medio de los problemas, en medio de las dificultades, estando con Dios, podemos superarlo, por más grande que sea, porque no hay nada ni nadie más grande que Dios nuestro Señor. Por eso, querido hermano, apoyemos la vida, digámosle sí a la vida, digámosle no a la abominación del aborto y que puedan venir al mundo todos aquellos que van a adornar la tierra, porque cada niño le da un adorno a la tierra grande y maravilloso, y que podamos nosotros confiar plenamente en Dios, abandonar la vida en manos de Dios. No tengas miedo, no tengas miedo de decirle sí al Señor, no tengas miedo de abrir tu corazón a Dios, no tengas miedo por tus pecados, preséntate ante el Señor y desde allí empieza a cambiar tu vida, empieza a ser una persona nueva, empieza a ayudar y a compartir con todos, porque no sabemos el día ni la hora, pero debemos estar muy preparados, muy atentos, para que cuando llegue el momento, poder presentarnos allá con humildad ante la presencia del Señor. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre nosotros, que el ejemplo de Job nos lleve a nosotros a ser grandes personas en medio de nuestra vida y que podamos verdaderamente dar a conocer a los demás la santa palabra de Dios. Con humildad, con sencillez, vamos a decir todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos disponemos con humildad, con sencillez, para recibir la santa bendición de Dios. Pero antes vamos a saludar a todos ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, se les aprecia con todo el corazón. Y saludamos también a Maximino Díaz y a Olivia Ilagorre, Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por su apoyo a los pobres, a la evangelización, y te animo a ti a seguir apoyando, querido hermano, querida hermana, a seguir dando de lo que tienes también para los pobres, para los humildes. No tengas miedo, Dios te lo va a recompensar grandemente y sobre todo vas a vivir en paz, vas a vivir tranquilo porque estás haciendo una obra buena y Dios está siempre contigo. Vamos a disponernos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. No se te olvide, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate también a compartirla con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Mañana es domingo, día de ir a misa. Pero antes de ir a la misa que tienes en tu parroquia, vive la misa por este canal de la Santa Biblia Hablada. Misa con el Padre José Medina. Allí te invito también a compartirla todos los días con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos y vive a plenitud este hermoso sacramento para que vayas ya dispuesto cuando llegues al templo y ya tengas conocimiento de qué se va a referir la palabra de Dios en ese día. Ánimo a seguir adelante, a seguir confiando en Dios, a abandonar toda la vida en manos de Dios y que Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que Dios les cuide, que Dios les proteja y no se te olvide, un dedito para arriba, acompañe siempre.